¿Qué sucede cuando el cielo, tradicionalmente símbolo de amenaza y destrucción, se transforma en el escudo firme de un pueblo que se niega a morir? Esta pregunta, tan antigua como la humanidad misma, cobra vida en las tierras polvorientas de Burkina Faso, donde el miedo y la esperanza bailan una danza peligrosa cada amanecer. Imagina el amanecer en Cana, una aldea que durante años vivió al filo de la desesperación. El aire denso y silencioso de la madrugada es abruptamente desgarrado por una explosión ensordecedora. No es el temido inicio de otra jornada de terror, sino el estruendo que marca el fin de una era. Esa explosión, que muchos habrían asociado antes con muerte y pérdida, esta vez anuncia el nacimiento de una nueva esperanza, tan inesperada como poderosa. En ese instante, el fuego que cae del cielo no es sinónimo de castigo, sino de protección. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo deja de ser patrimonio exclusivo de las víctimas. Ahora, son los verdugos quienes sienten el temblor en sus piernas, el sudor frío en la frente, el terror en el corazón. Esa explosión no fue solo el sonido de la destrucción. Fue el eco de años de sufrimiento acumulado encontrando, al fin, una respuesta. Fue justicia, una palabra que hasta entonces solo existía en los susurros de las familias, en los rezos nocturnos y en las promesas rotas. Miles de familias en Burkina Faso, tras años de resignación y dolor, vieron en ese amanecer la chispa de un renacimiento largamente esperado. Durante demasiado tiempo, la gente aprendió a vivir con temor, a callar ante la violencia, a resignarse a la invisibilidad y al olvido, como si el destino estuviera sellado por fuerzas inalcanzables. Cada familia tiene su historia de pérdida. Padres que ya no volvieron de trabajar la tierra, niños que dejaron de reír, abuelos que contaban historias para tapar los ruidos de la noche. Pero aquella mañana, cuando el fuego se desató sobre los enemigos del pueblo, el mensaje del cielo fue claro y contundente. El ciclo de la impunidad se rompía. La justicia llegaba, no como un don lejano, sino como una conquista forjada con sangre, sudor y valor. El miedo cambiaba de dueño, y esa inversión de los papeles fue tan potente que hasta la propia tierra pareció respirar aliviada. En el centro de este giro histórico está un hombre joven, Ibrahim Traoré. Su nombre, hasta hace poco desconocido para la mayoría fuera de los círculos militares, se ha convertido en sinónimo de esperanza y valentía. Traoré no es solo un comandante. Es el símbolo vivo de la resistencia, de la dignidad rescatada y del derecho irrenunciable de un pueblo a decidir sobre su propio destino. Bajo su mando, Burkina Faso no solo respondió al terror. Se atrevió a soñar con algo que parecía imposible. Había quienes decían que la esperanza era un lujo reservado para países ricos o distantes, pero la llegada de Traoré demostró que la esperanza también puede nacer en medio del polvo, las ruinas y el hambre. Su liderazgo, forjado en la adversidad, inspiró a quienes ya no creían en nada ni en nadie. Bajo su bandera, la nación aprendió a mirar hacia adelante. La historia que hoy te traigo no se reduce a explosiones ni a victorias militares. Es mucho más que eso. Es el testimonio de una nación que, en cuestión de días, transformó el miedo paralizante en una energía colectiva capaz de desafiar la oscuridad más espesa. Es la crónica de cómo el coraje, cuando es compartido, puede convertirse en la antorcha que ilumina el camino de un pueblo entero hacia una nueva era de dignidad y soberanía. Olvidar lo que ocurrió en Burkina Faso sería un error imperdonable. Sería negar el enorme poder que brota cuando un pueblo, harto de sufrir, se une frente al terror. Sería despreciar la lección más valiosa que nos ofrece la historia contemporánea. La autodeterminación no es un privilegio, sino un derecho conquistado por quienes, desafiando el miedo, recuperan su voz, su orgullo y el control de su existencia. Para entender cómo fue posible este cambio, hay que mirar hacia atrás, a los días previos a esa explosión que lo cambió todo. ¿Qué llevó a un pueblo, aparentemente resignado a vivir bajo la sombra, a romper el ciclo del miedo y tomar las riendas de su destino? La respuesta no es simple,
pero sí profundamente humana. Antes de la esperanza, solo reinaba la sombra. Así era la vida bajo el dominio del terror en Burkina Faso. Una tierra donde el sol apenas calentaba, porque el frío del miedo calaba hasta los huesos. Las aldeas, antes alegres y bulliciosas, se convirtieron en islas de silencio y desconfianza. Cada día era una moneda lanzada al aire. ¿Sería el último? ¿Sobrevivirían los hijos? ¿Volvería el padre al anochecer? Durante años que parecían eternos, el país fue escenario de tragedias innumerables. Aldeas arrasadas, familias enteras desaparecidas, escuelas convertidas en ruinas y campos de cultivo abandonados. Los soldados, jóvenes y exhaustos, patrullaban caminos desiertos, conscientes de que el enemigo podía atacar desde cualquier rincón, como un fantasma imposible de atrapar. El miedo era el único compañero fiel. Mientras tanto, el mundo exterior giraba la mirada. Las potencias extranjeras, ocupadas en sus propios intereses, discutían en salas de conferencias lejanas, lejos de la realidad de Ouagadougou o de los polvorientos caminos de la sabana. La gente de Burkina Faso aprendió a vivir en silencio, ocultando su sufrimiento, como si su tierra hubiera sido condenada por el destino al olvido y la indiferencia. En este clima de abandono, el miedo se convirtió en el amo absoluto de la vida cotidiana. Buscar agua, trabajar la tierra, reunirse en familia. Todo era un riesgo. Las noches parecían infinitas. Cada sombra podía ocultar la muerte. Cada rumor en el viento era señal de peligro. El ejército, mal equipado y sobrepasado, resistía como podía, sabiendo que cada enfrentamiento podía ser el último. La impotencia se apoderó de todos, de los campesinos, de los soldados, de los maestros, de los niños. La confianza en el futuro se evaporó. Solo quedaba el instinto de supervivencia y el temor a ser la próxima víctima. La memoria de estos años oscuros es vital. Quien olvida el pasado está condenado a repetirlo. Así lo enseña la historia de tantas naciones. Desde la Polonia ocupada en la Segunda Guerra Mundial, hasta los pueblos de Siria y Yemen en nuestros días. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, algo inesperado sucedió. El nombre de Ibrahim Traoré empezó a circular primero en los cuarteles, luego en los mercados, y finalmente, en los hogares de quienes aún se atrevían a soñar. La esperanza, como la brisa que anuncia la lluvia, comenzó a recorrer los caminos polvorientos de la nación. Pero ¿quién es realmente Ibrahim Traoré? Su historia personal es la de un joven oficial forjado en la pobreza y la adversidad, hijo de campesinos que conocieron el hambre y la injusticia. Traoré estudió bajo el sonido de los disparos y aprendió de adulto lo que significa perder amigos en combate. Su liderazgo no es fruto del azar, sino de la experiencia y la empatía con el sufrimiento de su pueblo. Traoré entendió que la fuerza de una nación reside en la unión de sus gentes. En las semanas previas a la explosión en Cana, recorrió aldeas, escuchó a madres que lloraban por sus hijos y a ancianos que le rogaban no olvidar sus nombres. Inspirado por figuras históricas como Thomas Sankara, el Che Guevara africano, Traoré apostó por la disciplina, la organización y el ejemplo. No mandaba desde la distancia, compartía el polvo y la fatiga, y su presencia en el frente devolvió la fe a soldados y civiles por igual. El miedo, esa mañana, cambió de bando. Por primera vez en mucho tiempo, ya no eran los civiles quienes corrían. Ahora eran los insurgentes quienes huían, temiendo cada sombra, cada sendero. El cazador y la presa habían intercambiado papeles, como en las grandes revoluciones de la historia, donde el oprimido se convierte en protagonista. Las Fuerzas Armadas de Burkina Faso, inspiradas por su nuevo líder, se movieron como un solo cuerpo. Cada operación era un ejemplo de coordinación y audacia. Emboscadas precisas en caminos estratégicos, ofensivas relámpago en puntos críticos, y una red de inteligencia capaz de anticipar los movimientos enemigos. En pocos días, el ejército dejó de esperar el peligro y salió a buscarlo, golpeando donde menos se esperaba. Se recuperaron aldeas, se liberaron rutas y, lo más importante, se recuperó la moral perdida.
La transformación no fue solo militar. La esperanza se respiraba en los mercados, en los campos, en las escuelas. Hombres y mujeres que habían vivido bajo amenaza durante años comenzaron a organizarse. Surgieron patrullas ciudadanas, redes de apoyo a los combatientes y campañas de información para contrarrestar la propaganda del miedo. Las madres cocinaban para los soldados, los jóvenes se ofrecían como voluntarios y los maestros enseñaban lecciones de coraje en las aulas. En el centro de este cambio estaba Traoré. Su liderazgo se basaba en la disciplina y la cercanía. Caminaba entre las trincheras, compartía la fatiga del combate y exigía tanto como daba. Su mensaje era claro: nunca más dejaremos que el miedo decida nuestro destino. Esta frase, repetida en aldeas y ciudades, se convirtió en el himno de una nación que se negaba a rendirse. Ouagadougou y los caminos rurales vibraban con una esperanza inédita. Desde el norte árido hasta el sur fértil, la nación empezaba a creer que la victoria no era solo posible, sino inevitable. Sin embargo, la revolución era frágil. El riesgo de perder impulso acechaba siempre. Un error, una derrota inesperada, y el miedo podía regresar, trayendo consigo la fragmentación y la desesperanza. El precio del cambio era la vigilancia constante y la unión sin fisuras. La batalla más dura, sin embargo, no se libraba en el campo de combate. Era una guerra por el espíritu, por la dignidad, por el derecho a decidir el propio destino. Aquí radica el verdadero desafío de toda revolución: consolidar la victoria moral y convertirla en hábito cotidiano. La calma, sin embargo, era solo aparente. Los insurgentes, golpeados pero no derrotados, preparaban una respuesta. Sabían que lo que estaba en juego era mucho más que territorio. Era el alma de una nación. El enemigo apostaba a la fatiga, a la desunión, a la desesperanza. Pero el pueblo burkinés, curtido en el sufrimiento, supo resistir. La historia ofrece paralelos. Así como los vietnamitas resistieron la ocupación extranjera, o los argelinos lucharon durante décadas por su independencia, Burkina Faso entendió que la libertad solo se conquista cuando la sociedad entera se convierte en protagonista. De entre el polvo y las cenizas, la nación se yergue otra vez. Burkina Faso, marcada por años de terror y exilio, comienza a renacer. Pero la pregunta persiste: ¿cuánto costará esta nueva esperanza y hacia dónde los llevará? ¿Serán capaces de proteger lo conquistado, o caerán en los viejos errores que han condenado a tantas naciones a la repetición del dolor? El aire en las aldeas y ciudades se llena de sonidos que muchos creían perdidos. Familias que vivieron dispersas por el miedo inician el regreso a sus pueblos natales. Puertas antes selladas hoy giran sobre sus goznes, dejando entrar la luz. Las escuelas se animan con voces infantiles, los mercados recuperan el bullicio perdido, y la vida, aunque tímida, retorna. Cada reencuentro es un acto de fe, cada ladrillo colocado, una declaración de voluntad. Ya no se espera a que otros decidan. La gente común, antaño sumisa, se organiza. Vecinos crean escudos humanos, patrullas nocturnas y redes de apoyo para los combatientes. Adolescentes toman la iniciativa y se convierten en líderes, coordinando la protección de sus calles. La unidad colectiva reemplaza el miedo heredado. El Estado ya no es el único responsable. La comunidad asume su destino. Este despertar no pasa desapercibido. El mensaje de autodeterminación recorre las calles de Ouagadougou y los campos de Bobo-Dioulasso, cruzando fronteras y resonando en todo el continente africano. Observadores extranjeros, antes incrédulos, ahora reconocen a un pueblo que rehúsa ser víctima. La imagen de Burkina Faso cambia. Ya no es solo una nación herida, sino un símbolo de resistencia activa y transformación. La revolución más profunda, sin embargo, es silenciosa. Por primera vez en muchas décadas, la soberanía deja de ser una consigna hueca y se convierte en hábito cotidiano. Decidir quién protege, quién siembra, quién reconstruye, se vuelve asunto de todos. La independencia,
tantas veces prometida y rara vez sentida, al fin cobra vida. La dignidad nacional ya no depende de promesas extranjeras, sino de la acción compartida. Pero este renacimiento es frágil. Si el país no logra consolidar este espíritu de autodeterminación, el sacrificio de miles y la lección de coraje podrían perderse en el olvido. La historia enseña que, sin memoria, las naciones recaen en ciclos de dolor. Por eso, cada día cuenta. Reconstruir no es solo levantar muros, sino proteger la unidad y la identidad recuperadas a un costo tan alto. Burkina Faso está ante una encrucijada. Mantener viva la llama de la autodeterminación o arriesgarse a perder todo lo ganado. El futuro de la nación depende de la memoria colectiva y la decisión de no ceder ante viejos temores. En este punto, la historia ofrece ejemplos valiosos. Corea del Sur, después de la guerra, solo pudo avanzar cuando la memoria de la destrucción se convirtió en motor de unidad y progreso. Lo mismo ocurrió en Ruanda, que tras el genocidio apostó por la reconciliación y el desarrollo. Burkina Faso lanza al mundo un mensaje inequívoco. La libertad no se recibe como herencia, se gana con determinación. Esta verdad, tantas veces olvidada, es la clave para entender el renacimiento de una nación. La metamorfosis de este pueblo demuestra que ningún destino está sellado. Cuando una sociedad se une bajo principios firmes y sigue a líderes que encarnan su palabra, surge la posibilidad real de renacer. El coraje de figuras auténticas, como Traoré, enciende la chispa en otros. Los inspira a levantarse, a organizarse y a actuar sin esperar autorizaciones ni salvadores externos. Sin embargo, la lección más honda es otra. La independencia auténtica trasciende la simple expulsión de amenazas o la victoria en el campo de batalla. Exige sacrificios, memoria colectiva y la voluntad diaria de proteger la paz. Reconstruir la identidad nacional es un proceso continuo, mucho más profundo que un triunfo militar momentáneo. Países como Sudáfrica, tras el apartheid, lo comprendieron bien. La libertad es un trabajo cotidiano, no un evento aislado. Por eso, Burkina Faso evidencia que la transformación genuina nunca depende de la ayuda ajena. La revolución verdadera empieza cuando la sociedad transforma el miedo en acción, el dolor en propósito y la incertidumbre en determinación férrea. Cada avance hacia la libertad nace de una convicción interna: recuperar la dignidad y retomar el control sobre el destino propio. Ignorar lo que enseña Burkina Faso sería un error imperdonable para cualquier nación. Esperar soluciones externas es condenar a la comunidad a una espera interminable y al estancamiento. Solo la valentía de actuar, incluso en la adversidad, puede romper los ciclos de miedo y atraso que frenan generaciones. Hoy, la responsabilidad de mantener viva esta enseñanza no recae únicamente en los líderes o en los soldados, sino en cada persona. El ejemplo ya existe. La libertad, la identidad y la paz auténticas son conquistas colectivas, fruto del valor y del compromiso diario. En la historia reciente de América Latina, movimientos como el de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina o las luchas sociales en Bolivia y Ecuador demuestran que la acción colectiva puede transformar la realidad, incluso frente a poderes aparentemente invencibles. Pero la historia de Burkina Faso no termina aquí. Lo que viene ahora pondrá a prueba la fuerza de su renacimiento y la solidez de sus ideales. La reconstrucción es un proceso largo. Requiere educación, justicia, desarrollo económico y, sobre todo, una vigilancia permanente para evitar el retorno del miedo. El ejemplo de países como Japón y Alemania, que convirtieron la derrota en motor de reconstrucción y prosperidad, es una inspiración para quienes creen que todo está perdido. El fuego que defiende a un pueblo necesita más que elogios. Exige memoria activa y compromiso constante. Hacer memoria no es solo recordar, sino actuar en consecuencia. Exigir justicia, proteger la unidad y educar a las nuevas generaciones en el valor de la libertad. Hoy, Burkina Faso nos lanza una advertencia y una inspiración.
No basta con aplaudir la valentía de quienes enfrentaron el terror. Debemos recordarlos y aprender de su ejemplo cada día. Porque cuando un país rehúsa ser rehén del miedo y la gente común junto a líderes genuinos se niegan a entregar su destino, algo extraordinario ocurre. La esperanza renace y una nación se reconstruye desde las cenizas. La transformación de Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, es mucho más que una hazaña militar. Es la confirmación de que el coraje colectivo puede romper cadenas antiguas. Es la evidencia de que la dignidad y la soberanía no se piden ni se esperan. Se conquistan con unidad, sacrificio y decisión. Como ocurrió en India bajo Gandhi o en Sudáfrica bajo Mandela, la verdadera independencia se construye desde abajo, día tras día. El mayor peligro que enfrentan ahora no es un enemigo visible, sino el olvido. Si dejamos que la memoria de quienes resucitan su patria se apague, abrimos la puerta para que el miedo regrese. Y con el miedo, vuelven el atraso, la división y la pérdida de identidad. Países que han olvidado sus luchas, como ocurrió en algunos periodos de Europa del Este, han caído de nuevo en manos de la opresión y la desunión. Por eso, tenemos una responsabilidad inmensa: honrar el fuego que encendieron. No solo desde la distancia, sino en cada elección que hacemos como sociedad. La libertad siempre tiene un precio elevado, y solo quienes se atreven a pagarlo pueden transformar la historia de su pueblo. Cada decisión, por pequeña que parezca, votar, denunciar injusticias, educar a los hijos en la verdad, suma en la construcción de una nación libre. Así, Burkina Faso nos desafía. ¿Estamos listos para impedir que el miedo dicte nuestro futuro? La historia puede cambiar, pero solo si actuamos con coraje y mantenemos viva la memoria de quienes luchan por su destino. La pregunta queda abierta, pero la deuda está saldada. El futuro está en manos de quienes, como en Burkina Faso, se atreven a transformar el miedo en libertad.